Representación, imagen, interpretación. Si la principal meta de la representación en sentido Foucaultiano es el cruce incontrolable entre lo visible y lo decible, entre palabra e imagen, la mirada crítica de Mitchell, en la clave de lo que denominó giro pictórico, la inscribe en una perspectiva postlingüística. Lejos de asumir esta perspectiva como un modelo de relaciones homogéneas, Mitchell la apunta en un espacio heterogéneo de intercambios cruzados y de transiciones improvisadas. Esto indica algo crucial en la construcción de una teorización sobre la imagen, depurar el análisis de todo prurito a asumir las antinomias y a pretender estabilizar el campo de la representación recurriendo a métodos comparativos. En las ramificaciones nerviosas de la crítica que Mitchell realiza a estos métodos, basada principalmente en desmantelar la recurrencia al concepto unificador o al historicismo ritualista de las tendencias disciplinares verbales y visuales, se agita la fisura de la representación misma, aventando para la teoría de la imagen sobre esa falla una impronta desdisciplinar. Pensar la construcción teórica desde esta clave no como un más allá de la representación visual, sino un desde adentro mismo. Esta impronta desdisciplinar se sostiene en una práctica crítica en la lectura de las imágenes que busca deponer la imposición de sentidos desde un discurso maestro para colocarla en el umbral de lo ilegible, de lo indescifrable. La imposición de sentidos desde un discurso maestro implica una interpretación reducida. Recordemos la idea de Sontag, que Sontag nos daba en su ensayo contra la interpretación, publicado en 1964, en el que sostiene que ninguna lectura debe remitir al objeto arte como síntoma de algo más amplio, que contiene su verdad última, un fondo con el auténtico contenido. Esta pretensión forzosa de corte netamente moderno solo busca prescribir toda forma de arte. Pero para Sontag, la promesa del contenido es algo minúsculo. Solo el silencio, no decir nada ante el arte, una neutralidad absoluta, permitiría desprenderse por fin de ese filisteísmo. Desprenderse del contenido permitiría desprenderse del proyecto perenne de la interpretación, no aquella nietzscheana en un sentido amplio, sino en sentido reducido. La crítica tiene que ser una crítica basada en la descripción de la forma, un vocabulario de la forma impedida solo a descubrir lo que se presenta mediante una sofisticación de las imágenes, una exposición de la forma que vuelve lumínico al objeto, lo muestra como es. La transparencia es el valor de la crítica y del arte para enfrentar las pretensiones redundantes de toda interpretación. Así queda definido en el parágrafo 9 de su ensayo. La función de la crítica debiera consistir en mostrar cómo es lo que es, inclusive qué es lo que es, y no en mostrar qué significa. Remarcando en el misterioso apartado final, en lugar de una hermenéutica necesitamos una erótica del arte. Si bien hay que circunscribir esta idea de Sontag en la escala que la incluye, según Jameson, como quien diera el diagnóstico de la lógica de la industria cultural postmoderna, no es desestimable su diatriba contra la interpretación como un valor absoluto para comprender la inclusión del giro pictorial y una lógica de la cultura visual sujeta a una práctica crítica de orden diferente. No hay que entender su postura necesariamente como una apreciación de un objeto inefable. La misma Sontag no excluye el parafraseo sobre las obras, sino que propone un modo de interpretación invertido, opuesto al modo consciente y ligado a un código maestro. Una pregunta resuena tras esta afirmación. ¿Este nuevo modo de interpretación se deriva necesariamente de una lógica antirrepresentacional de los estados visuales? En Mitchell, esta pregunta, en el marco de una propuesta propia que denominó giro visual, se extiende hacia otra. ¿Cómo se comprendería el lenguaje de las imágenes como un tipo diferente de enunciación, como una poética de la enunciación? Detrás de esta pregunta se contiene la posibilidad de un tipo diferente de lectura de la imagen, una lectura atenta que se situaría como posibilidad misma de una contemplación prolongada. Por supuesto, no supone ni una concepción mágica o mística de las imágenes, ni una mera estilística del mero decir. Se trata de un espacio en que la imagen se inscribe tanto con su densidad de vórtice como con su densidad de generar reflexividad. Por lo pronto, procuraremos acercarnos indicando un enlace interesante, el vínculo entre método y lectura crítica de la imagen con el colapso de la representación. El origen de ese colapso está en el señalamiento crítico de Foucault mediante el análisis de la imagen, al que Mitchell vuelve en más de una ocasión.
El análisis que sugiere el cuadro de las meninas de Velázquez apunta a la idea de un sujeto unificado que plantea y une las representaciones. La episteme clásica, basada en la teoría de la representación como fundamento de la conexión del conocimiento representativo con las cosas, de la palabra con lo visible, encuentra un límite de sus condiciones de posibilidad en la medida en que aquello que garantiza la representación no aparece. Esto indica un desvanecimiento de lo que estaba certeramente afirmado en la episteme de la representación como fundamento respecto al orden del lenguaje, la naturaleza, la riqueza. Lo que el cuadro estaría revelando es la función misma de la lógica de la representación, que muestra el límite de su configuración en la época clásica como pretendido mecanismo trascendental. Esta lógica es la representación de la representación. Veamos un repaso del análisis de Foucault para comprender el colapso que lleva a Mitchell a certificar el ámbito de la representación en la imagen y en la teoría como el lugar de una relación. Para Foucault, cito, es esta configuración la que cambia por completo a partir del siglo XIX. Desaparece la teoría de la representación como fundamento general de todos los órdenes posibles. Se desvanece el lenguaje en cuanto tabla espontánea, cuadrícula primera de las cosas, como enlace indispensable entre la representación y los seres. Una historicidad profunda penetra en el corazón de las cosas, las aísla y las define en su coherencia propia. Les impone aquellas formas del orden implícitas en la continuidad del tiempo. Foucault traza respecto a este cuadro de Velázquez el esbozo del contorno desborde de la teoría de la representación. Según su análisis, en la pintura están presentes los elementos de una representación: el pintor, la pareja real, el espectador, el productor que representa, el representado, el objeto de la representación. Pero estos elementos empiezan a jugar el juego de la dispersión, estimulado por el cruce de miradas y por el lugar de las figuras que aparecen sugeridas o reflejadas como en una enorme caja virtual. El pintor detrás del cuadro, que juega con el enigma de una pintura terminada o aún no empezada y en la que busca representar algo. El espectador sugerido por la figura del hombre que aparece en la puerta del fondo, mirando hacia el frente, y los reyes visibles como reflejo en el pequeño espejo rectangular colgado en la pared del fondo. A esto hay que sumarle los demás personajes puestos en el cuadro: la princesa, los cortesanos, las meninas, el perro. Foucault identifica dos figuras de ordenamiento del cuadro, una X y una amplia curva. En ambos hay un centro, un punto, un espacio de fuga, la mirada de la infanta y el espejo. Ambos elementos conforman una línea convergente, dice Foucault, que nos lleva afuera del cuadro, pero cuyo lugar es inaccesible, está ausente. Ante la pregunta, ¿qué miran todos estos rostros?, la respuesta es letal para el proceso de la representación. El cuadro, en su totalidad, mira una escena para la cual él es a su vez una escena. Si con esa especie de descripción de las figuras que ordenan el cuadro estaba esbozado el contorno de la representación, digamos así, su estructura, con la identificación interpretativa de estos elementos, señala el desborde hacia una episteme que, a diferencia del anterior episteme, por semejanza, produce un reacondicionamiento del signo. El vínculo de los signos se vuelve arbitrario, remite a una instancia consciente de otorgamiento de signos, lo cual es igual a decir que se ordena en el espacio que tiene la representación de representarse a sí misma. Si pensáramos aún un desborde más para la imagen del cuadro, un desborde que nos lleve a otra episteme, podríamos imaginar agregarle un espejo en el lugar del espectador o de los reyes, donde el pintor mire y pinte una duplicación de la representación. Otra sería tomar la consideración de Mitchell en ¿Qué quieren las imágenes?, cuando refiere, siguiendo a Snyder, que en la pintura de Velázquez el espejo del fondo no refleja a los reyes, sino a la imagen que no vemos y que Velázquez está pintando. El cuadro aquí es la imagen no como representación, sino como presentación. Una imagen como expresión que demanda algo más que ser mirada desde cánones interpretativos comparativos, pues o quizá no quiera decirnos nada, o quizá solo quiera ser imagen de un mecanismo a representar. Al respecto, nos dice Mitchell, la imagen nos saluda, nos llama o se dirige a nosotros, mete al espectador en el juego, envuelve al observador como objeto para la mirada de la imagen. Es la organización inestable del cuadro lo que genera el ámbito de la crítica, también inestable, como una estela teórica. En el plano de las representaciones visuales, esta modalidad crítica apunta a toda pretendida hegemonía de la visualidad, el archivo,
en tanto condición de posibilidad de lo que puede ser visto, en la medida en que indica que no se puede imaginar un sujeto por fuera de la representación. Las posturas acerca de pensar ese por fuera caen en presentar positivamente una alternativa o negativamente, como es el caso de lo sublime estético. De allí que Mitchell se reoriente a considerar la representación como un espacio multidimensional y heterogéneo, para lo cual sugiere que la interpretación como lectura crítica de la imagen no puede salirse de ella, sino que ocurre en el anudamiento del método y el propio espacio teórico. A lo primero Mitchell la denomina mostrar el ver, a ese espacio teórico lo denomina metaimagen. Con la noción de mostrar el ver, Mitchell pretende terciar con el método comparativo y con el modelo textual o de interpretación reducida. La perspectiva metódica de mostrar el ver, en su objetivo más ambicioso, apunta a incluir la teorización y el método en un mismo plano de reflexión, lo cual quiere decir, en palabras del autor, repensar qué es la teoría, a hacer imagen la teoría y a interpretar la teoría como una práctica visible, encarnada y comunitaria, y no como la solitaria introspección de una inteligencia descarnada. Esta inseparabilidad se hace visible en la metaimagen, cuya fuerza consiste en considerar la teoría misma como representación. Este es el movimiento clave que nos aporta Mitchell respecto a la historia de la representación, cito. El objeto de la metaimagen es crear un espacio crítico en el que las imágenes puedan funcionar no simplemente como ilustraciones o como ejemplos del poder de tal o cual método, sino como casos que hasta cierto punto, generalmente desconocidos de antemano, que podrían transformar o desconstruir el método, se les presenta. La implicación más amplia de la metaimagen es que las imágenes pueden ser en sí mismas sitios de discurso teórico, no simplemente objetos pasivos que esperan ser explicados por algún discurso maestro no pictórico o iconoclasta. Fin de la cita. Para concluir, por eso dice que en términos junianos la imagen se encuentra entre el paradigma y la anomalía, un lugar que debe construirse en virtud de lo que las imágenes nos dicen cuando se teorizan o se construyen a sí mismas en virtud de múltiples representaciones. La metaimagen es un tipo de imagen que se utiliza para reflexionar sobre la naturaleza de las imágenes, lo que les otorga una transversalidad que las moviliza por todas las disciplinas. La metaimagen sería ese espacio en donde la imagen se habla a sí misma en un sentido frástico y en el que parecen estar vivas.